Saludos. Llega la tarde del lunes, momento idóneo para encontrarnos, conversar y compartir sobre temas económicos. Es que la economía se parece tanto a la vida que yo diría que sin conocer cómo funcionan las leyes económicas, sin aplicarlas conscientemente, sin estudiarlas a diario, es muy difícil enfrentar la vida cotidiana. Es por ello que compartir conocimientos, información o simplemente experiencias sobre temas económicos de actualidad, les aseguro, nunca está de más. Las condiciones complejas de la economía cubana, más allá del bloqueo norteamericano iniciado en 1960 con la supresión de la cuota azucarera y la premisa para agudizarlo en el informe memorándum del 6 de abril de 1960 de Lester Mayori, tuvieron su clímax durante la crisis del período especial que alcanzó los niveles máximos entre 1993 y 1994 del pasado siglo. Este año 2024 se cumplen 30 años de la implementación de un conjunto de medidas para en aquel momento revertir los efectos más graves de la situación. Cuando se dice pasado siglo, parece que ocurrió hace mucho tiempo, pero los que vivimos aquella etapa como adolescentes o adultos, la tenemos muy presente. Parece que fue ayer y cada día nos acordamos más porque la actual situación se parece y es mucho más compleja. En 1993, el país había dejado de percibir 450 millones de dólares por la caída de la producción azucarera, que solo alcanzaba en aquel momento 4.280.000 toneladas. Si comparamos esta cifra con la actual zafra, que esperamos, rezamos y nos esforzamos porque llegue solo a las 500.000 toneladas, en momentos en que el precio del azúcar en el mercado internacional es mejor que en aquel entonces, estaríamos hablando de dejar de percibir casi 3.000 millones menos si nos comparamos con aquel momento. Lo cual evidencia que en la industria azucarera, la locomotora de la economía cubana desde la época de la colonia, ha ido de mal en peor. En aquel tiempo habían disminuido los precios para las exportaciones de otros productos como níquel, camarones, langostas y diferentes rublos. Ahora, el proceso inflacionario que atraviesa la economía internacional después de la crisis iniciada en el 2019 y los efectos de la pandemia de COVID han coincidido y han condicionado que suban los precios en el comercio internacional de estos productos. Pero nuestro problema está en que ahora no producimos ni lo necesario ni lo suficiente. Ante aquella coyuntura, se diseñaron un grupo de medidas para resolver la compleja situación que se presentó en el escenario económico nacional. Comenzó a materializarse así una estrategia económica dirigida a avanzar en la recuperación y a enfrentar el impacto de la crisis al menor costo social posible, al tiempo que se dieron pasos para reinsertar la economía cubana en las nuevas condiciones, contando con el consenso político necesario para ello. Una premisa fue la de apertura al mercado sin condicionar cuestiones de principios. En aquel momento surgió la necesidad de frenar el desequilibrio financiero reflejado en una tasa de inflación que llegó a un 183% en 1993. Esta tasa inflacionaria avanzaba hacia un proceso de desmonetización y desorganización total de la actividad económica, por lo que era urgente detenerla. Sobre aquella historia no tan lejana y su paralelismo con la actualidad, seguiremos conversando justo después de una pausa, donde trataremos de actualizarnos de las noticias de carácter económico que circulan por estos días en medios digitales. Así que no se vaya, nos vemos en instantes. Esta semana es noticia en el ámbito económico la clausura de la Feria Internacional de Alimentos Cuba 2024, donde asistieron más de 20 países y 60 compañías foráneas junto a 40 empresas cubanas. Dicho evento fue el cuarto de este tipo que se celebra con carácter bianual y tuvo su sede en Pavexpo del 21 al 23 de mayo. Entre sus objetivos fundamentales estuvieron incrementar la exportación de productos cubanos, tanto del sector empresarial estatal como del privado, así como mostrar las potencialidades para la inversión extranjera en el país.
En medio del periodo especial, a partir de discutir propuestas de medidas económicas con el pueblo desde la Asamblea Nacional, lo que se conoció como los parlamentos obreros, en mayo de 1994, se aprobaron, como resultado de estas discusiones con toda la población, un programa antiinflacionario que incluía reducir el subsidio por pérdidas a las empresas y otros gastos presupuestarios, fundamentalmente en la administración pública. Incluía también incrementar los ingresos fiscales, controlar la circulación de divisas, introducir mecanismos de estímulos en divisas para el personal que trabajaba en sectores estratégicos. Se redujeron de 50 a 30 ministerios como parte de la racionalización del gasto de la Administración Central del Estado, y en los que quedaron se redujo en más de un 50% las plantillas. En el verano de 1994 se completó aquel paquete de medidas con otras que incluían la Ley 73 con un nuevo sistema impositivo, la creación del peso cubano convertible, el popular CUC, como moneda de tránsito entre la divisa convertible y el peso cubano, la Ley 77 para la inversión extranjera, el sistema de perfeccionamiento empresarial antecedido por un proceso de redimensionamiento empresarial que permitió su reorganización gradual. Pero, ¿por qué les hago toda esta historia resumida de lo que pasó en aquel momento? La experiencia del periodo o el enfrentamiento a la crisis del periodo especial puso de manifiesto la importancia de la integralidad de las medidas adoptadas, así como de su secuencia, la participación del pueblo en el debate y la necesidad del consenso político. En aquel entonces se colocó en primer plano el enfrentamiento a la inflación, seguida del estímulo a las producciones más importantes, el ordenamiento de la dolarización parcial de la economía y la regulación de los flujos de monedas en manos de la población. Ello condicionó que en 2 o 3 años se saliera de la etapa de recesión de la crisis y la curva comenzara a ascender. Esa experiencia debemos tenerla en cuenta hoy, cuando la situación se torna cada día más compleja y las implicaciones en lo político y lo ideológico hacen mella en la estructura económico-social del país. En una economía donde lo que se acelera es la inflación y no la producción de bienes y servicios, es imprescindible transformar esta situación. Al cierre de marzo, el crecimiento de la inflación fue de un 33,7%, según los informes de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, la ONEI. Algunas cifras sitúan el crecimiento de la inflación en el mercado informal en un 500%, dado fundamentalmente por el alza de la tasa de cambio del dólar en el mercado informal. El índice de precios al consumidor, y por su parte creció un 54,8%. Y este sí es un mal que acongoja a toda la población. Ese crecimiento, resultado de la inflación, hace que el valor de compra del salario nominal sea efímero. El mayor incremento corresponde a los sectores del transporte, los alimentos, la energía. Es por ello la necesidad de retomar las experiencias del periodo especial. La prioridad debe ser el enfrentamiento a la inflación, pero no desde el llamado político a bajar los precios. Se requieren medidas concretas en el orden económico que conduzcan a detener y luego hacer retroceder la tasa inflacionaria. Hay que estimular e invertir en las producciones más importantes que conduzcan en el corto plazo al incremento de bienes y servicios en el comercio. Es imprescindible incrementar las inversiones en la producción de alimentos, la energía y el cambio de matriz energética. Hacia esos dos sectores, en los últimos 6-7 años, solo se han dirigido entre el 4 y el 7% de las inversiones respectivamente. Asimismo, la recuperación de la industria nacional debe ser objetivo en el colimador de todos los involucrados y responsables. Es imprescindible reordenar el flujo de divisas y ordenar de otra forma el proceso de dolarización de la economía. Con independencia de la necesidad de entrada de divisas a la economía nacional, no se puede seguir sustentando el comercio minorista, la economía doméstica, en una economía dolarizada, más aún cuando es el mercado especulativo ilegal quien rectorea y tiene las riendas en el aspecto financiero interno.
Y usted dirá, hoy me has hablado del qué, pero ¿y el cómo? De eso, aquella historia del periodo especial también nos dejó lecciones. Los parlamentos obreros, la discusión del problema y la oportunidad de escuchar, procesar y asumir numerosas propuestas, la participación colectiva en el análisis y la toma de decisiones, más lo que se pudo hacer desde lo local, desde la empresa, desde lo individual, todo eso forma parte del cómo. Y si queremos apostar a la transformación, a detener esta etapa de recesión que ya abarca 5 años y no ve su curva el inicio del ascenso, tenemos que evaluar todas las alternativas y ponerlas en práctica. Usted siempre encontrará en este espacio un momento para encontrarse con mis apuntes económicos, para la reflexión y el aprendizaje, y hasta para el debate. Así que mientras llegue el próximo encuentro, porque este ya se nos está acabando, les dejo un mensaje. Este nos lo dio hace muchos años el economista inglés John Maynard Keynes, uno de los economistas más influyentes en la historia del pensamiento económico. Él decía que en momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Con este mensaje me despido. Encontrarnos nuevamente dentro de 7 días será todo un placer, siempre que usted esté convencido de que conversaremos sobre economía, que es como conversar sobre la vida misma. Hasta entonces le deseo salud y prosperidad, porque como siempre le recuerdo, la suerte no llega sola. Si quiere tener buena suerte, cuide de su economía. Nos vemos.